La Gran Rebelión, capítulo 24. El trabajo crístico. El venerable maestro Samael Aun Weor, en este capítulo, ahonda más profundamente en el trabajo crístico para nuestra comprensión y nos instruye el modo en que el Cristo íntimo surge interiormente mediante el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. El Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Su presencia redentora impregna desde el interior hasta lo exterior. Cuando el iniciado logra el nacimiento del Cristo, éste se hace cargo de todos sus procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Solo entonces llega la tan anhelada libertad. Como dice en Gálatas 4, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio del Cristo. El Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él, siendo perfecto, al meterse en nosotros, padece como imperfecto. Siendo casto, padece como si no lo fuese. Siendo justo, padece como si fuera injusto. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar muchas tentaciones indecibles. La tentación es fuego, y el triunfo sobre la tentación es luz. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito. Esto lo saben todos los alquimistas. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. A uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego existen siempre complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. De la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Existen sendas tentadoras que podrían convertirnos en majestades de determinadas zonas del universo, pero que no nos llevarían de regreso al seno del eterno Padre cósmico común. También existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables, que desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. En el trabajo de la disolución del yo, necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. A veces aparecen problemas de difícil solución. De pronto el camino se pierde entre laberintos inexplicables y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre, que está en secreto, puede en tales casos orientarnos sabiamente. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres y de la época y del lugar. Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral. Lo que fue moral en la Edad Media, en los tiempos modernos, puede que resulte inmoral. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. En el trabajo de la disolución del ego, sucede que a veces, cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, pero la gente reaccionaria permanece embotellada en el pasado, se petrifica en el tiempo y truena y relampaguea contra los iniciados a medida que van realizando avances psicológicos de fondo y cambios radicales.
La gente no resiste los cambios del iniciado. Quiere que éste continúe petrificado como ellos en múltiples ayeres. Cualquier cambio que el iniciado realice es calificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo, a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. El Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real, al hacerse cargo de todos los procesos o estados psicológicos, siendo desconocido para las gentes, es calificado como cruel, como inmoral o como perverso. Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo y que, sin embargo, llegado el momento, le tilden de semejantes calificativos y lo condenen. Las gentes inconscientes y dormidas solo quieren a un Cristo a su gusto, histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmático, al que puedan calificar fácilmente en sus opciones de código de moral extemporáneos, con todos sus prejuicios, con todos sus condicionamientos, para adorarlo en las estatuas y en las procesiones, no precisamente dentro del corazón. Cuando habla a las multitudes, cuando les declara el crudo realismo, el Cristo revolucionario, el Cristo rojo, el Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos de blasfemo, de hereje, malvado, profanador o sacrílego. Las multitudes siempre son inconscientes porque están dormidas. El Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: «Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen». El Cristo en sí mismo, siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple y perfecta. En el libro del Bhagavad Gita, o la canción de Dios, el Cristo íntimo, Krishna, instruye a su conciencia en la personificación de Arjuna, que debe alcanzar la cristificación mediante el cumplimiento de su deber, para que el devoto sacrifique su ego en el fuego de Dios. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que la tiene encarnada. Encarnar al Cristo es lo fundamental, mediante el trabajo psicológico y alquímico. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente, pero si permitimos que el ego, el yo psicológico o el anticristo reine en nuestras vidas, el fracaso será total. Así está manifestado en nuestro mundo en la actualidad, en este Kali Yuga tan denso que nubla nuestro entendimiento y que manipula los conceptos, y que su amplio abanico intelectual maneja las conciencias desde el caos y para el caos. La distorsión del lenguaje, la perversión de la palabra, conceptúa erróneamente. En vez de paz, el bribón del intelecto busca la guerra. En vez de justicia, el anticristo busca la injusticia. En vez de conocimiento, el ego se basa en la ignorancia. Porque sólo la verdad del Cristo prevalece como la luz ante las tinieblas. Pero la divinidad les ha concedido un tiempo para que se arrepientan, como dice el Apocalipsis, y si no se arrepienten, los herirá de muerte. Sabemos que la madre naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos y que cubre todas nuestras necesidades para nuestro óptimo desarrollo físico y espiritual. Pero el ego, que todo lo corrompe, hipnotizó a las almas con el diablo de la codicia ilimitada. Esta codicia que llevamos dentro se expresa en el mundo material falto de toda ética, moral y conciencia. Estos objetivos del anticristo tienen un alcance e importancia sin precedentes para el mundo entero. Si esto ocurre en el mundo, tanto más en nuestro fuero interno. Realmente el Cristo, nuestro Maestro interior,
debe vivir su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está, a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito, ayúdate, que yo te ayudaré. En este Kali Yuga debemos venerar a la divinidad intensamente. Debemos ponernos a los pies del loto. Krishna enseñaba que en los tiempos decadentes como los que estamos viviendo, se torna más difícil penetrar en la gnosis védica porque el sueño de la conciencia es muy fuerte y la forma más efectiva para alcanzar la liberación es precisamente mediante la obediencia y la devoción al ser. Debemos suplicar a la Divina Madre Kundalini para que nos auxilie en la disolución de los agregados psíquicos y nos ampare en la alquimia, y el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos de nosotros mismos operará sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades y características del iniciado que él asume.